la otra vez pensaba, ¿no? La bronca de las encuestas nacionales o de las empresas nacionales en los territorios locales es las metodologías que llevan a cabo, el conocimiento del territorio, el que efectivamente se lleve a cabo el levantamiento en los lugares indicados. Eso, qué bueno que lo dices. O sea, sí me genera muchas dudas, porque además ya vivimos la experiencia en el BEAP, lo hemos platicado acá, ¿no? El ejemplo que tenemos es el caso de Michoacán y el caso de Baja California. De Baja Sur. Baja Sur, ¿no? Sí. En un periodo electoral, todas las empresas nacionales no daban el triunfo a los candidatos de Morena para gobernador. No lo daban. No lo daban. Y entonces, pues, por cuestiones de nuestro trabajo, ¿no? Fuimos a levantar. Te contactan y vamos a levantar Michoacán y Baja California Sur. Y entonces, pues nosotros, aplicando nuestra metodología que aplicamos en Puebla de, pues, peinar los estados, irnos a meter a los municipios que efectivamente salen muestreados, ¿no? Con nuestros mismos encuestadores de confianza, con todo lo que siempre respetamos para la confiabilidad de los resultados, pues resulta que al final, por poco, pero nos obtenemos que los candidatos en ese momento para gobernador de Morena sí, ganaban la elección. Por poquito, pero ganaban. Ganaban, entonces... ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que ganaron. Por poquito. Por poquito, pero ganaron. La conclusión, o por qué decimos esto, es que las empresas nacionales que hacían encuestas en esos estados, nuestra conclusión fue que no llevaron a cabo una correcta metodología en campo para registrar un resultado certero. No levantan bien, punto. No van a las secciones electorales lejanas, hacen sus encuestas en municipios grandes, punto. Exacto. Eso es lo que hacen. Si es que las hacen, ¿eh? Si es que las hacen. Sí, porque tampoco... Porque hay muchas veces que nosotros dudamos. Ahorita hay mucha efervescencia y se supone que hay muchos resultados de encuestas que se publican y muchos levantamientos, ¿no? Entonces, pues cuando estás en campo te das cuenta y la gente solita te dice, han pasado, no han pasado. Normalmente hay muchos puntos de muestreo que de repente coinciden, ¿no? Y que encuestadores ya estuvieron ahí. Y nos lo dice la gente. Correcto. Entonces, pues no hemos visto esa dinámica de presencia de encuestadores, no tantos locales, por supuesto que no, y pues nacionales, pues mucho menos. Menos, ¿no? Y sí nos encontramos a veces, a un encuestador de alguna empresa. Pues ahorita no nos hemos encontrado a nadie. Entonces sí dudamos mucho de esos levantamientos de empresas nacionales. Por ejemplo, estuvimos en algún municipio, ¿no? En la sierra, en la zona norte del estado recientemente, y automáticamente la gente nos decía, pero ya pasaron, joven. Y pero en muchos lugares nos daban la misma respuesta. ¿Qué indica eso? O a nosotros, ¿qué nos indica? Que efectivamente hubo otra empresa de encuestas, seguramente local, que estuvo en el levantamiento. Entonces ahí es muy creíble que existen datos sobre la realidad de otra empresa, no sabemos cuál, ¿no? Pero cuando no ocurre así, pues la gente también te lo manifiesta y se hace ver. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer nuestro levantamiento esperando esto que mencionas, tal vez... Sí, los nombres. Tal vez hoy, ¿no? Se pueda dar esa situación. Bueno, hoy Rodolfo Ruiz en iConsulta, tocayo y compañero mío en la UPAEP de Ciencias Políticas, hace 30 años, dice que el miércoles en la noche. Miércoles en la noche. Eso dice hoy Rodolfo Ruiz. No, él no es Morena, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Y ahora, pues, esta situación están viviendo todos los estados, incluida la Ciudad de México, ¿no? Sí, no. Todavía no hay nada seguro ni certero. Y del género, pues ya pusieron a moverse a todos porque 5 mujeres iban. Así es. Y eso también, pues, va a modificar el escenario en todos los estados, ¿no? El escenario nacional, el escenario de las decisiones. Digo, todavía hay mucho por entender y por saber en lo que ocurrirá. Ahorita venía escuchando en una entrevista que le estaban haciendo a Hugo López-Gatell, ¿no? En el medio nacional, y le decían, pues, sí entiendes que eres una figura conocida, pero la lógica, lo que hemos mencionado acá, ¿no? La lógica de la selección de los candidatos de Morena en sus puestos a gobernador en los últimos años, pues se ha impuesto, ¿no? O sea, los que han hecho un mejor trabajo
en cuanto al posicionamiento. Los que han estado más cercanos a los grupos políticos nacionales son los que han tenido éxito. Pues ya, no le queda más que asumir esa situación. Y él dice, pues sí, pues tenemos 2 semanas para revertir la situación y para bajar la franja de indecisos. Él habla de que en las encuestas que ha visto hay muchos indecisos. Pues ahí es donde vamos a competir. Yo creo que no es así. No, y ya no le, así es. Y no le alcanza a López-Gatell. Digo, a mí me cae bien, pero no le alcanza para superar o a Clara Brugada, que es la alcaldesa de Iztapalapa. Iztapalapa creo que 2 millones de habitantes, Iván, o sea, es una locura. Y a Omar García Harfuch, que fue muy conocido por toda su actividad policíaca. Así es. Está muy difícil que lo alcance. Y aunque López-Gatell es muy conocido porque salía todos los días en la pandemia. Sí, y aún así, pues no le alcanza, ¿no? Todavía, no le alcanza. O sea, y también confirmamos que, pues no creo que existan mucho nivel de indecisos. No hay. Sobre los personajes. Ahora, Iván, te quería hacer otra pregunta ya para ir terminando y la gente ya se aburre. Nada, es cierto. Oye, ¿por qué razón las mujeres en Puebla están tan alejadas de los 2 primeros lugares, que son Nacho Mier y Alejandro Armenta? ¿Por qué? Bueno, y sobre todo algunas, las más recientes, ¿no? Pues porque su trabajo político es reciente. Porque empezaron apenas, ¿no? Correcto, porque estaban en secretarías, pues que no tienen tampoco, o que no supieron darle mucha proyección. Es que son muy tontas. A su labor, no, por supuesto que no, por supuesto que no, pero al final, bueno, sobre todo una de ellas, la Secretaría de Economía, es una secretaría muy discreta. Sí, ¿no? es discretona. Que pues no tiene demasiada proyección. Las reuniones que hacía Olivia Salomón eran con empresarios, sí. Y ese es el público, ¿no? En el caso de Liz Sánchez, pues... Es más raza. Yo creo que ahí sí es de preocuparle a Liz Sánchez que el posicionamiento que tiene con la secretaría que manejaba... Exacto. Pues sea un posicionamiento no tan elevado. Digo, lo decimos con conocimiento de causa. Totalmente. ¿No? Entonces, en ese caso... Y en el caso de Claudia Rivera, pues el posicionamiento de conocimiento, pues sí está presente. Y por eso les lleva ventaja, ¿no? Pues ya fue alcaldesa, tenía más proyección mediática, independientemente de los positivos y negativos, que ya hemos explicado que funcionan diferente en la capital a el interior del estado. Totalmente diferente. Y a Claudia le juega a su favor, pues el tema reciente también de Claudia Sheinbaum. Entonces, es difícil. Igual mencionaban en la entrevista hace rato, a ver, tienes 2 semanas para lograr una sorpresa que no se ha dado en otros estados, le decían a López-Gatell. Lo mismo va a pasar en Puebla. Así es. Hay 2 semanas para lograr sorpresas. Es muy complicado en términos electorales, por más que atasques de espectaculares, de todo eso. La gente es muy distraída, se tuvo que haber hecho un trabajo previo de muchos meses y solo los que entendieron esa dinámica de trabajo previo y de buena estrategia en meses pasados lo van a hacer. También me queda claro que pues la publicación de encuestas excesiva, ¿no? Pues tampoco te va a dar o le va a hacer a la persona encuestada por Morena que diga... pues sí, voy a votar por Está comprobado, Iván, lo hemos dicho 500 veces. Está comprobado. No por publicar una encuesta la gente toma decisión de voto. Es parte de una estrategia, está bien, pero al final lo que creo que deben de entender los actores políticos, los medios de comunicación y las propias casas encuestadoras es que pues hay una encuesta que va a decidir eso y que es la encuesta de Morena y que si está bien levantada registrará la realidad presente en esos momentos. Nosotros lo que intentamos hacer siempre es registrar esa realidad con la gente, ¿no? Y es lo que hemos venido comunicando y manifestando. Aquí las diferencias están en cómo registran la realidad las diferentes empresas. Así es. Nosotros sí vamos, sí levantamos, de veras, créanme, ¿por qué carambas inventaría yo un resultado estúpido, no? O sea, hacerme güey yo solo, me engaño yo solo, o sea... No, sí levantamos y estos son los resultados. Ahora, dice Juan Fernando Centeno Mauleón, las empresas nacionales, entre comillas, no entran a San Juan de las Pitayas. Se dice que solo son banqueteras. Esa es la realidad, ¿no? Y yo creo que en los muestreos de Morena sí se contempla, porque pues son guerreros, ¿no? Entonces sí se contempla esta situación de ir realmente a las zonas, ¿no? A distritos metidos. Exactamente, entonces que es muy parecido
a lo que hacemos, que no es la misma metodología de una encuesta No, telefónica, telefónica no. y ahí cambia totalmente el escenario de posicionamiento. Ahí de cambia los todo, personajes. ahí cambia todo. O sea, una encuesta telefónica en Puebla va a poner ganador al PAN. Es muy sencillo, la encuesta de Morena no va a ser una encuesta telefónica. No es telefónica. Por lo tanto, todas las encuestas que han publicado y que se seguirán publicando, que sean telefónicas, No sirven. no tienen la misma punto de comparación con la encuesta que hará Morena. Así es. No es la encuesta de Morena, punto. Las telefónicas, pum, basura. ¿Quiénes tienen más posibilidades de acercarse a esa realidad de la encuesta de Morena? Las encuestas que son levantadas en vivienda cara a cara. Cara a cara. ¿Quiénes tienen más posibilidades de acercarse a esa realidad? Los muestreos que tengan mayor número de casos, Claro. ¿no? Se Cuando tú distribuye ves una más. encuesta de 400, de 600, de 800 casos en el estado, pues todavía hay mucho margen de error y cambia la manera en cómo se está percibiendo la realidad de los poblanos. Cuando tienes encuestas de 1,800, 2,000, 2,200 casos en la entidad, entonces yo creo que estás acercándote a a una realidad muy cercana. Muy Sí, cercana. el ejemplo que puso el maestro Iván Nieva es muy claro. Nosotros en Michoacán, en Baja Sur, en Durango, en Nayarit, hacemos levantamientos de más de 2,000 cuestionarios. Entonces, pues sí, nos salía arribita el de Morena en Baja y en Michoacán. En Nayarit también. Durango no. En Durango nos salía que perdía Morena. Así es. Y perdió Morena. Porque pues la gente no quería a su candidata. Y aparte porque el crimen organizado en Durango controla muchísimas zonas. Pero bueno, esto quiere decir que en estos estados donde sí acertamos, es porque hacemos buenas muestras. No 400 cuestionarios, son vaciladas. Correcto. 400 agua en Ajalpan, a lo mejor. Y hasta son poquitos. Correcto. No. En Puebla capital hemos hecho 300 por distrito en toda la capital. Y hay 7 distritos locales. O sea, hemos hecho 2,100 cuestionarios en Puebla capital. Ya ves que hasta más. Así es. Sí. Y en el caso específico de esta encuesta, pues digo, se pueden medir muchas cosas, pero al final, ¿qué se está tomando mucho en cuenta? El posicionamiento y el conocimiento del personaje. Y hoy en día, en el caso de los hombres, pues solamente hay 2 que tienen ese posicionamiento y que no tienen las diferencias que se están marcando en muchas encuestas. No. Y que incluso Armenta ha sido superado por Ignacio Mier en posicionamiento. Esa es la realidad hoy en el estado. Y en el caso de las mujeres ocurre lo mismo, ¿no? El posicionamiento, el conocimiento del nombre, ¿no? Hoy es una realidad que conocen más. En el caso de los hombres, un poco más a Nacho Mier, ¿ya? Que a Alejandro Armenta. Y en el caso de las mujeres es una realidad que conocen más a Claudia Rivera que a Olivia Salomón y a Liz Sánchez. Eso es. Y a la señora Rosario Orozco, pero yo reitero, no sé si me escuchaste. La verdad es que no la hemos medido nunca. No la hemos medido y... A lo mejor si está en tercer lugar, no sé. Porque esa Denko la pone en tercer lugar. Tengo muchas dudas. Yo también. Conociendo al poblano, conociendo a la gente, conociendo cómo ubican a los personajes, pues me van a decir, pues es la señora de aquí, ¿no? La que tiene su tiendita, o quién es Rosario Orozco. No tiene ese nivel de posicionamiento. No, ese tipo de datos en estas encuestas nacionales, nunca lo de saco. empresas nacionales, es lo que a nosotros nos hacen dudar mucho sobre la veracidad de todos los datos. Porque no nos checa con la realidad que percibimos realmente. Así es. Con los poblanos. No nos checan esos datos. De veras. Créanmelo. Pero bueno, pues ya veremos. Lapcar Oscar se levantó, nos está viendo. Maricruz nos está viendo. Roberto Lézar Bravo, gracias, nos está viendo desde Los Ángeles. Y el José Guadalupe Rojas Santiago. Me dice el José: hola Rodolfo, aquí he escuchado tu programa. Te comento que sábado y domingo Armenta sí metió el acelerador regalando y poniendo banderas en cruceros. Sí, claro, y no solo él, o sea... Sí, aceleraron, ¿no? Pues Armenta, pues Olivia Salomón. Por supuesto que están en una competencia y todos están desarrollando sus mejores, pero todos han hecho actividades, ¿no? Sí. Olivia, Liz Sánchez, Nacho ayer hizo su informe. Claudia Rivera, creo que anduvo en Tehuacán, entonces pues todos no han dejado de hacer cosas. La cosa es que estos 3 primeros, pues de por sí ya venían trabajando, entonces es difícil... Es difícil que en 2, como ¿no? a López-Gatell, es difícil que en 2 semanas ya conozca el 40 o 50% a uno de los coleros. Es imposible. Claro. Imposible.
De veras, créannoslo. Pero bueno. Numérica y socialmente es muy difícil. Tendrías que hacer un despliegue de recursos brutal. Sí, sí. No, sí, brutal, sí. brutal. No, para no, lograrlo. no. Sí. Una locura de recursos. Roberto Les Alvarado dice, excelente inicio de semana, estimados amigos. Gracias, hasta Los Ángeles. Gracias, Roberto. Juan Fernando Centeno Mauleón dice, en esa encuesta que dice que va en tercer lugar la señora, la pregunta debió ser, ¿quién crees que cocina mejor? Por eso sale en tercer lugar. Juan Fernando, tranquilízate. Pero sí está raro, ¿no? Ese dato. Está raro. Digo, lo que nos gusta de nuestro trabajo es que todo esto lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar, claro. Y se los podremos platicar. Y aquí lo reconocemos. Nosotros, la verdad, nunca medimos a la señora. ¿No? Ya les diremos realmente cuál es el posicionamiento que tiene. Si es que está entre los 8, que yo creo, está entre los 8 que va a decir Morena, la vamos a medir. Y hay quien dice que no va a estar. Hay quien dice que va a no. estar Julieta Vences. Y hay quien dice que Norma Layún. Y hay quien, exacto, entonces. Sí, hay quien dice que Julieta Vences. Que porque es fundadora de Morena de toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí sé, y Iván también, es que quien decide las candidaturas sí son encuestas y Andrés Manuel López Obrador, punto. Claro. No sé para qué se hacen bolas. Sí, la encuesta va a ser importante. Va a ser el sustento, ¿no? Correcto. De un dedo que viene de Palacio Nacional. Y sí, va a haber, dice, la encuesta, ¿no? Pero, a ver, o sea, échenle ganas.